Es un debate muy antiguo, el tema de si gestión pública o gestión privada. Nosotros pensamos que tiene que haber una buena gestión del agua. Debe tener cada municipio, cada núcleo urbano, debe tener una calidad óptima a un precio razonable. Si el municipio o la localidad es capaz de hacerlo de una forma directa y garantizar esa calidad, esa planificación a ese precio razonable, perfecto que lo haga público. Pero hay que ser conscientes de la realidad, y la realidad nos dice que no todos los ayuntamientos tienen esa capacidad gestora y directa, y entonces tendremos que ir a un servicio privado que ofrezca un servicio, eso sí, de calidad. Lo que buscamos es calidad del servicio y eso sí que debe garantizarse. Lo primero que nosotros percibimos como organización es que existe una desincronización entre lo que es la calidad absoluta, lo que nos dicen los boletines analíticos de nuestros propios estudios, los controles de la administración o los que publican cada una de las empresas gestoras, y lo de la calidad del agua que percibe el ciudadano. El ciudadano percibe que existe una deficiente calidad en muchos sitios donde no es así, no son conscientes, y no es que solo lo manifieste como un hecho supuesto, sino que realmente está convencido de ello, y la muestra es que más de un 40%, por ejemplo, de nuestros encuestados nos dicen que no beben agua del grifo, que optan por el agua envasada porque no confían de la calidad, y muchos otros nos hacen cuestiones permanentemente sobre la instalación de sistemas filtradores que pueden llegar a suponer un desembolso importante de 2.000 o 3.000 euros, un mantenimiento anual. O sea, no es una queja utópica, sino real, es consciente. Entonces hay una desincronización entre lo que es la calidad teórica y la calidad percibida, y hay que plantearse ese debate de cómo solucionarlo porque hay una falta de información. Sí, la verdad es que hemos llegado, nuestro sistema de gestión de agua está garantizando la calidad en el abastecimiento, y cada vez lo hace con más garantías. Eso implica una inversión, unos gastos energéticos, unos acondicionamientos que hacen, gracias a los cuales el 100% del agua que consumimos en nuestros hogares tiene una calidad de agua en boca, pero existe también una especie de algo está pasando, la gente duda porque realmente solamente no llega ni un 10% el consumo que hacemos en casa, que necesitaría esa calidad extrema, esa calidad exquisita del agua. Entonces, en un futuro tenemos que plantearnos la eficiencia en ese tratamiento. ¿Para qué tratar el 100% del agua cuando solo el 10% necesita esa calidad excepcional? Tenemos que empezar a fomentar usos eficientes, promover la instalación de recirculación de aguas grises, pues recoger el agua del lavabo o del agua de lluvia y utilizarlo para limpiezas, para riego de jardines, para instalación de lavadoras. Y eso estamos viendo que no existen políticas locales que lo fomenten, no existen subvenciones como existen para el agua. Sí, existe una falta clara de planificación. Aquí las planificaciones se hacen a escala local, municipio a municipio. Si multiplicamos salen muchos miles de municipios, muchos miles de políticas, y se hacen cortoplacistas, se hacen como mucho lo que es una legislatura, y realmente así no funciona el agua. Desgraciadamente vivimos en un país con una escasez de un recurso que es indispensable y tenemos que empezar a pensar a largo plazo. Pero es muy difícil sentarse a pensar cuando existen tantas competencias en tantas administraciones, en tantos entes, que al final lo que hacen es que cada sitio tenga una política y tire para un lado. Y muchas veces dentro de la misma cuenca o dentro de los mismos núcleos que utilizan el mismo fuente de recursos, tienen políticas completamente opuestas o dispares, o dependiendo del momento en el que estemos, están para un lado o para el otro. Y así no se puede funcionar, porque lo único que nos lleva es a que no tengamos agua a largo plazo. Cuando se habla del precio del agua en España, se hablan de tantos precios de aguas como políticas tarifarias, como políticas del agua. O sea, volvemos otra vez a la escala de tantos municipios hay, tantas políticas tarifarias. Y es muy difícil hacerlo entender desde nuestra propia organización, porque la gente no sabe por qué el agua es más barata en un sitio o en otro, cuando aparentemente haces lo mismo. Es decir, tú abres el grifo y tienes el agua. La gente no es consciente del trabajo que lleva el preparar, el acondicionar el agua hasta que llega a sus grifos, porque no existe ese diálogo adulto con el ciudadano explicándole todo el trabajo previo y posterior. Pero es cierto que, igual que sí que empieza a entrar a entender por qué existen distintos precios para un agua de Murcia, que tienen que traerla de muy lejos y que no existen casi recursos, y que no es así en un agua como Palencia o Burgos, que lo tienen a 10 kilómetros de donde viven, eso la gente ya lo empieza a entender. Pero lo que es difícil de explicar, incluso para nosotros, es porque hay ciudades que con una diferencia en la cuota o la parte de saneamiento es tan diferente, tan dispar, de varios cientos o más del 100% o más del 200% entre unas ciudades y otras, cuando aparentemente tienen la misma planta depuradora que hace lo mismo, que es quitar materia orgánica y sólidos en suspensión. Y eso es difícil de entender, incluso para mí, de explicarle a los propios ciudadanos. No existe una
política tarifaria, como estábamos hablando, también consecuencia de esa descoordinación. Y debiera haber por lo menos unos criterios mínimos y que que todas las ciudades tuvieran en cuenta, por lo menos criterios mínimos que homogeneicen, una política única tarifaria, que no quiere decir que llegara a un precio único final.